Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto Pérez. Hoy les voy a hablar sobre algunas herramientas administrativas modernas como el downsizing. Comencemos. El downsizing técnicamente es lo que se denomina una reestructuración en una organización, por supuesto. El downsizing como tal es una herramienta utilizada para reestructurar organizaciones, empresas, compañías que están obligadas a repensar el funcionamiento, su funcionamiento, con respecto a qué, a variables externas e internas. ¿Por qué el downsizing? Porque la competencia me está diciendo que necesito reorganizarme, que necesito bajar mis costos, que necesito producir mayor calidad, y eso trae como consecuencia un replanteamiento o un repensar de qué debo hacer para poder estar a nivel de mis competidores. Una nueva estrategia y una nueva tendencia empresarial. Es decir, a veces los cambios vienen y cuando llegan para llevarse todo lo tradicional y convertirlo en nuevas tendencias. Esas nuevas tendencias, las empresas no escapan de eso y en ese momento ya debe estar pensándose en una reorganización. La falta de una visión gerencial, cuando la empresa está estancada, cuando la empresa no se convierte en anacrónica, en continuista, en repetitiva, se necesita un repensar de la empresa para sacarla de ese atolladero y no dejarla allí fundirse o dañarse, pudiendo ser aún mucho más productiva y competitiva en el mercado. ¿Cómo se implementa el downsizing? Primero, obviamente, generando planes y cambios bien pensados, de manera sistemática, de manera muy metodológica. De segundo término, pues utilizaríamos en función al tiempo, utilizaríamos los cambios que tengan que venir, pero todo esto eh, determinado precisamente por el mismo tipo de cambio que se quiere generar. Es decir, si yo necesito 10 días, pues 10 días son lo que yo necesito. Y sobre 10 días trabajaré en función a mi plan de reestructuración. Existen dos tipos de downsizing. Está el downsizing estratégico o el estratégico proactivo. Es aquel que la empresa no espera a tener el problema o a que el mercado influya sobre ella, sino avisora unos cambios previos y entonces aplica el downsizing o la reestructuración. Y está el reactivo, el downsizing reactivo, que es aquel downsizing que se genera a partir de ya tener el problema al lado. El problema ya está dentro de la empresa, el problema ya está en el ambiente. Entonces tenemos que reaccionar a una reestructuración inmediata, porque si no el mismo mercado nos va a sacar de la competencia. Luego, digamos, existe dentro de toda aplicación, de toda metodología, de toda herramienta, de todo proceso, existen ventajas y existen desventajas. Las ventajas, por supuesto, es que cuando uno habla de reestructuración, es sinónimo de despidos. No es tan verdad, pero tampoco es tan mentira, porque normalmente cuando yo hablo de reestructuración, hablo de minimizar o maximizar la empresa. Cuando yo minimizo es por una cuestión de adaptación del mismo mercado y eso me genera a mí la necesidad obligante de eliminar personal y de eliminar equipos como una cuestión estratégica. Adicionalmente a eso, al simplificar la estructura, evidentemente la comunicación es mucho más fluida. Al desaparecer departamentos, al desaparecer tamaño estructural, estoy creando nuevos espacios que desde el punto de vista de costo, pues tengo que reducirla. Y eso me genera pues ahorros significativos en la empresa que pueden ser reinvertidos
en la producción y en la reingeniería o la reestructuración de la empresa. Tenemos también lo que se llama la disminución de la burocracia. Al eliminar esa cantidad de estructura vertical, la comunicación es mucho más horizontal y llega mucho más directa a la información, es mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más eficiente. La comunicación tiende a ser mucho más fluida entre las partes. Como toda organización, como toda empresa, cuando se somete a una reestructuración, genera algunos cambios también negativos. Esos cambios negativos vienen dados primero por una desconfianza del personal. Cuando se genera una reestructuración se está generando también un despido, a veces masivo, a veces justificado, a veces injustificado, pero ese despido va a crear una cantidad de personas en la calle desempleadas, que eso es una consecuencia de la reestructuración y lamentablemente hay que aceptarlo así. Otro problema es la reubicación de todo. ¿Sí? Al disminuir el tamaño de la empresa, estoy disminuyendo también espacio, estoy disminuyendo equipos, estoy disminuyendo equipos, maquinaria, etcétera, etcétera, que tengo que reubicarlo, pero con antelación y ya estar preparado de que tengo que hacerlo. Y por último, hay un elemento, a mi entender, es de mucha importancia, que es precisamente la apatía por parte del personal y la desconfianza que se crea al pensar que el próximo en una reestructuración va a ser él. Y eso le crea desconfianza sobre los procesos y desconfianza sobre la estrategia que utiliza la empresa para efectos de reestructuración, de reingeniería, etc. Entonces el downsizing como tal tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero obviamente tiene muchas mayores ventajas como herramienta organizacional y como herramienta, digamos, para efectos de mejorar la productividad dentro de la empresa. Y tenemos después la reingeniería de procesos. La reingeniería de procesos no es más que una herramienta gerencial que busca precisamente el rediseño radical de la economía interna y la concepción de los negocios. O sea, debo buscar mejoras grandes, mejoras significativas que tengan que ver con los costos, que tengan que ver con el servicio, que tengan que ver con la rapidez de entrega, que tengan que ver con la calidad de mi producto, etc. Su procedimiento de implementación es muy fácil, sin embargo es necesaria la identificación por parte de todo el personal, como es la creación de grupos de trabajo para aplicar la reingeniería. Estos grupos de trabajo pues tienen que establecerse metas y objetivos en tiempos determinados. Adicionalmente tienen que identificar cuáles son los procesos realmente que se van a rediseñar. Se tiene que captar plenamente la situación actual de la empresa y hacia dónde se quiere ir. Luego se tiene que implementar y rediseñar lo que se rediseñó. Luego se tiene que evaluar y finalmente, pues, una vez que se evalúe, entonces viene lo que se llama la implementación y la colaboración de todo el personal para asumir el nuevo reto, para asumir las nuevas responsabilidades de llevar la empresa a conseguir los objetivos y metas planteados con esta reingeniería. Adicionalmente a eso, se tiene que hacer un cambio completo de mentalidad y se tiene que ir a la implementación directamente. Tiene que haber, obviamente, un tema de hacer y de replantearse el negocio, porque los cambios están enfocados precisamente en ese ámbito y en esa dirección, que es el replantearse también cómo hacer los negocios para que sean efectivos y generen de una u otra forma alguna respuesta positiva. Y bueno, los efectos son sencillos. Nunca se puede pensar que por hacerle una reingeniería de base a la empresa, pues esta va a rendir los frutos que uno espera. A veces no son lo que uno espera por cambios en variables situacionales particulares. Intentar replantearse el proceso desde el punto de vista
ah, solamente de proceso no es suficiente, tiene que haber un cambio radical, como lo dije inicialmente. Centrarse solo en el rediseño de los procesos, eso no es suficiente. Algunas empresas lo necesitarán, otras no. Y no solamente en el proceso, sino también en la aplicación, en el funcionamiento, en la producción, etcétera, etcétera. Llevar a cabo la reingeniería solo para y de la estructura organizativa no es suficiente. Es decir, la estructura, yo puedo votar un pocotón de gente y sencillamente esa gente me hace falta. Es decir, hay que ser muy cuidadoso cuando se hace una reingeniería de procesos, porque lo que se busca es la optimización precisamente de los procesos. Despreciar los valores y creencias de las personas, esto es un elemento esencial que parece mentira. Hay personas que tienen un valor incalculable dentro de la empresa porque toda la vida han realizado ese mismo trabajo y saben cómo y saben cuáles son las variables de influencia y cuáles son los elementos que realmente afectan a la organización. Entonces, cuando uno hace esta reingeniería de procesos, uno tiene que tomar en cuenta a esas personas. Conformarse con mejoras de bajo perfil, las respuestas serán exactamente iguales, de baja eficiencia, de baja eficacia. Asignar el proyecto a personas que no creen en él, son elementos esenciales, básicos, para poder llevar a cabo una reestructuración en una reingeniería, que es precisamente la identificación del empleado con los procesos y los cambios que se hagan o se lleven a cabo en la empresa. Bueno, en un próximo video estaré explicando otras herramientas importantes para que la empresa se beneficie desde el punto de vista de productividad y de calidad en la producción. Hasta otra oportunidad.